Bienvenidos estudiantes a este sexto video del taller de oralidad y escritura. El tema de hoy es la argumentación. El objetivo de aprendizaje es evaluar los mecanismos de la argumentación como recursos claves de la comunicación y crear argumentos frente a temas propuestos respetando la opinión ajena. Este objetivo se alcanzará viendo este video, estudiando la síntesis y realizando las actividades prácticas. Temas a revisar en este video: la argumentación, formas de argumentación, estructura interna y externa, recomendaciones para formar tesis y argumentos y tipos de argumentos. ¿Qué es argumentar? Argumentar consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o idea, conocido como tesis, con el fin de convencer o persuadir a alguien sobre algo. Es importante señalar que los contenidos que se desarrollan en la argumentación son polémicos, no existe consenso sobre ellos. La argumentación es una práctica discursiva orientada hacia el receptor, función conativa o apelativa, con el propósito de lograr una adhesión. Permanentemente estamos rodeados de discurso argumentativo: el vendedor que desea promocionar un producto, el candidato que pretende ser electo, etc. Formas de argumentar. Se puede argumentar desde una sola perspectiva, ofreciendo argumentos que aprueban una idea, forma secuencial, o por medio de una doble estructura interna, argumentación y contraargumentación, que es la forma dialéctica. Aquí vemos la estructura de una argumentación secuencial. Esta se divide en presentación del tema, tesis, en la demostración que van los argumentos y la conclusión. Mientras que la estructura de una argumentación dialéctica es así: presentación del tema, tesis, contratesis, demostración, donde está el cuerpo argumentativo que se divide en argumentos y contraargumentos, y finalmente la conclusión. Estructura externa de la argumentación. Todo texto argumentativo presenta al menos tres partes: introducción, donde suele enunciarse la tesis, idea o opinión que se va a defender; argumentación, parte central en la que se desarrollan los argumentos; y conclusión, suele consistir en un resumen de lo que se quiere defender o demostrar. Aquí vemos un ejemplo de un texto argumentativo que se dividió en tres partes para que fuese lo más claro y didáctico posible entenderlo, ¿ya? Tenemos la tesis, que dice: el Span English, el híbrido callejero de español e inglés que se ha extendido a los debates televisivos entre hispanos y las campañas de publicidad, constituye un grave peligro para la cultura hispana y para el avance de los hispanos en la corriente hegemónica de la cultura estadounidense. Se presentan tres argumentos. El primero dice: el Span English es principalmente el idioma de los hispanos pobres, que en muchos casos son casi analfabetos en ambos idiomas. Segundo argumento: el Span English trata el español como si la lengua de Cervantes, Lorca, García Márquez, Borges y Paz no tuviera una esencia y una dignidad propias. Si se extendiera a Latinoamérica, ello constituiría el golpe definitivo del imperialismo, la imposición final de un estilo de vida. Y como conclusión tenemos: la inmigración proveniente de Latinoamérica mantiene nuestra comunidad en un estado de renovación perpetua de sus raíces. Lo último que necesitamos es que cada grupo se forje su propio Span English, creando una Babel de idiomas híbridos. El español es nuestro vínculo más fuerte y es vital que lo preservemos. Estructura interna de la argumentación. Acá se encuentra la tesis, que es la postura del emisor acerca de un tema controversial o polémico. Suele aparecer de forma explícita al comienzo del texto, aunque también puede aparecer de forma implícita al finalizar. Está la base, que son las razones que permiten afirmar lo que se propone,
son el centro de la argumentación. Garantía vincula los argumentos con la tesis, establece la relación entre ambos y suele estar implícita. Y por último, el respaldo, que apoya la garantía y apela a los conocimientos compartidos entre los miembros de la sociedad. Ejemplo. Tesis. Julia no debería beber alcohol. Base. Julia está embarazada. Garantía. Una mujer embarazada debe cuidar su alimentación, ya que el feto recibe todo lo que la madre ingiere. Respaldo. De acuerdo a la OMS, el 80% de los hijos de madres que han bebido alcohol en el embarazo presentan problemas de peso y tamaño al nacer. Recomendaciones para elaborar una tesis. La tesis u opinión en torno a la cual se reflexiona debe cumplir con las siguientes características: brevedad, concreción y sencillez, eludiendo la ambigüedad; sentido afirmativo; objetividad, es decir, que se deben evitar expresiones como yo pienso, yo creo, me parece, y debe tener uso de palabras claves. Recomendaciones para formular argumentos. Los fundamentos no deben repetirse entre sí. Cada argumento debe sustentarse con ejemplos, datos, cifras comprobables. No debe incluirse excepciones o afirmaciones que contradigan el argumento, y los fundamentos de los argumentos deben ser concretos. Ahora veremos los tipos de argumentos. El primero es indicios y señas, que son aquellas razones que permiten construir la tesis como si se tratara de pistas o síntomas. Ejemplo: la inflación va a subir el próximo trimestre. Tesis. Y el argumento sería: el mes pasado subió el pan y el pasaje de la micro, ahora aumentó el precio de la luz. El segundo tipo de argumento sería narraciones, parábolas, fábulas y alegorías, que son narraciones generalmente ficticias que tienen un sentido figurado. De ellas se deriva una enseñanza que sirve para apoyar la tesis. Ejemplo: en el cielo hay un lugar para todos. Tesis. Argumento: en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Datos y hechos. Aquí los argumentos se centran en la presentación de información específica. Por ejemplo: este verano compre bloqueador solar Block. Argumento: tiene un factor de protección solar que absorbe el 85% de los rayos solares UVA y UVB. Causa y efecto. El argumento se construye a partir de una causa cuya consecuencia es la tesis. También se puede establecer la relación inversa. Ejemplo: se debe aprobar un alza de impuestos. Argumento: esto permitiría financiar las reformas a la educación. Definición. Consiste en entregar una definición puntual acerca de un asunto directamente relacionado con la tesis. Por ejemplo: la calidad docente es fundamental para la educación. Argumento: en la definición de educación, el profesor ocupa un lugar central. Instrucción por medio de la acción docente. Analogía. El argumento mantiene con la tesis una relación de semejanza que permite establecer un vínculo entre lo que se afirma y el punto de vista que se defiende. Por ejemplo: la final del campeonato fue un fiasco. Argumento: parecía una pichanga de barrio. Generalización. Consiste en otorgar validez a un planteamiento que se deriva de la suma de varias cosas particulares. Por ejemplo: yo creo que la invitación a almorzar debe ser como a las 3 de la tarde. Esa sería la tesis. Y el argumento: cada vez que he ido a esa casa almuerzan entre las 3 y las 3:30. Conclusiones. En la argumentación, un emisor intenta convencer o persuadir a su receptor acerca de un punto de vista o tesis frente a un asunto sobre el cual existen distintas opiniones. Recuerda que la argumentación no solo se utiliza en actividades académicas o en asunto puntual de tu área laboral, sino que forma parte de todos los ámbitos de la vida. Espero que esta información haya sido un aporte para tu formación.
Es importante que participes de las actividades de la semana, leas la síntesis y la bibliografía sugerida. Si tienes dudas, participes del foro de consultas y, por supuesto, realices los ejercicios de la guía. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en un próximo video. Que estés muy bien. Adiós.